quiero compartirte hoy se llama así, se llama de administradores a misioneros, de administradores a misioneros. Y quiero primero hacer un énfasis en uno de los aspectos importantes de nuestro llamado como iglesia, que es ser administradores, ¿sí? No es que ser administradores de la obra de Dios sea malo, por el contrario, es un mandato, un llamamiento de Dios. Yo soy evangelista, llamado evangelista, pero Dios me dio una asignación pastoral, entiendo de lo que se trata también de estar administrando la obra de Dios. Y si buscas conmigo en 1 Pedro 5, 2 al 4, lo vamos a leer rapidito porque no es el énfasis que quiero darte en esta mañana, pero sí para que entendamos de dónde viene este llamado de ser administradores de los negocios de Dios, que dice así, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces claramente es un llamado de Dios, un llamado pastoral a la iglesia, de cuidar a aquellos que están dentro de la iglesia, que han aceptado a Jesucristo y que son parte del cuerpo de Cristo. Podríamos decir que esa es la parte de administración, o el llamado que como iglesia seamos administradores de esas ovejas que han venido al reino de los cielos. Ahora, estamos preocupados, y ni hablar en esta pandemia, por aquellas personas que son ovejas del rebaño, sí, y eso no es que está mal, al contrario, está muy bien. Pero creo que el énfasis de este tiempo, ¿no?, y en particular del estar encerrados y de las restricciones, tuvo que ver con eso como nuestro único llamado, en lugar de ver el otro gran llamado que tenemos, que es el llamado misionero de la iglesia, ¿no? Y realmente ha habido tanto énfasis en este rol de administración desde los pastores a las iglesias, que creo que esta pandemia de alguna manera ha desnudado que muchas iglesias eran 100% administradoras y en algunos casos hasta administradoras de edificios. Y lo digo esto con temor, pero la realidad que ha pasado así. Hay muchas iglesias que han cerrado porque el énfasis, su vida, era en lo que pasaba dentro de ese salón, ¿no? Entonces, al no tener eso, directamente se cortó. Ojo, también el Zoom desde el salón es lo mismo, ¿sí? Pero tiene que ver con administrar. Ahora, también hemos discipulado por muchos años a las personas en este rol de administración, que está bien, pero que no es nuestro único llamado. Entonces teníamos la iglesia muy metida hacia adentro, resolviendo los problemas de la gente, problemas que muchas veces se repiten, y vos tenés hermanos de 10, 20 años que está con lo mismo, demandando un montón de horas pastorales, y los líderes, no sé si pasa en tu iglesia, quizá pasa solamente en mi iglesia, pero los líderes no tienen tiempo, están completamente saturados de agenda pastoral. Entonces uno dice, ¿y qué más podemos hacer? No, solamente estar con las personas de adentro. Pero yo quiero decirte esto, que Dios está en control de la pandemia. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que a Dios no lo sorprendió esto que está pasando? O sea, Dios está en control de la pandemia, y si bien Dios no es el causante de los virus, Dios no es el causante de las enfermedades, Él va torciendo el curso de la historia para que les sirva para sus propósitos. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creen que Dios aún puede usar esta maldición de la pandemia para hacer avanzar su reino? En el reino de los cielos nada se pierde, mis amados. En el reino de los cielos no hay años perdidos. Dios transforma todo, aún la basura la transforma en oro. Y yo creo con todo mi corazón que aunque nos cueste tanto aceptarlo, desde los pastores hasta las ovejas, que estamos todavía luchando, ¿no? Cuando pensamos en este tema de que se levanten las restricciones, y nos cuesta aceptarlo porque nos incomoda y no nos gusta del todo, Dios nos está sacando de los templos. Estoy convencido desde marzo del año pasado, Dios nos está sacando de los templos. Y ese es el impulso del Espíritu Santo. Y aunque muchos nos resistamos y decimos, no, me quiero quedar y no me gusta y quiero seguir así y quiero que vuelva a ser todo como antes, por favor. A pesar de eso,
Dios nos sigue y nos está sacando de los templos. Yo no sé si vos podés percibir ese impulso del Espíritu Santo de sacarnos de los templos. Ahora, quiero que entendamos bien esto, porque muchos hacen uso carnal de esta frase. ¿Qué significa que Dios nos está sacando de los templos? No se trata de una reubicación física. No se trata que ahora la iglesia va a ser en las plazas o va a ser la iglesia nómade, porque bueno, como ves tanto posteo, ¿no?, en las redes, que yo te digo que no es de bendición, diciendo, bueno, los pastores que construyeron los edificios y esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con construir edificios. De hecho, estamos ahora diseñando nuestra iglesia al encuentro de Canning y creemos que va a ser gloriosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con construir edificios, con la excelencia, de mostrar la excelencia del reino de los cielos en el lugar donde nos estamos reuniendo. Pero cuando te estoy hablando de que Dios nos está sacando de los templos, te estoy hablando de un reajuste de prioridades. Un reajuste de prioridades entre el llamado a administrar y el llamado a ¿qué? A ser misioneros. Porque esas dos cosas tienen que estar al mismo nivel. Y una cosa termina alimentando la otra. Si vos no estás predicando el Evangelio y solamente lo que estás haciendo es guardando las ovejas que Dios te dio, te va a pasar como la parábola de los talentos, que aún lo poco que tenés te va a ser quitado. Todo lo que vos tenés tiene que ser multiplicado. Y la única manera que sea multiplicado es que vos tengas otra vez esa mentalidad misionera, ¿sí? Y la realidad es que la única forma de multiplicar lo que Dios nos dio es estar constantemente predicando el Evangelio de Cristo. A veces decimos, pero ya tengo demasiado para administrar. En nuestro caso, en nuestra iglesia, para darte un ejemplo concreto, porque yo estoy lidiando con estas dos visiones. En nuestra iglesia tuvimos casi una duplicación de la iglesia de un año para el otro. Entonces estamos hoy con un programa de discipulado y de sanidad casi del 100%. Entonces tenemos a todos los líderes totalmente abocados a eso. Y ni siquiera ellos piensan que yo estoy pensando en toda la parte evangelística, y no lo saben porque bueno, nos tenemos que reunir en estos 2-3 días. Pero todo lo que estamos pensando desde lo evangelístico, y uno diría, no, espera, primero asentemos la base y después sigamos predicando. O sea, no podemos seguir metiendo gente dentro de la iglesia, ¿no? Pero la realidad es que justamente la única forma de crecer espiritualmente es seguir predicando el Evangelio de Cristo. Si buscamos mantener lo que tenemos, lo vamos a perder porque no lo vamos a poder retener. A veces no es que perdemos a la gente, porque la gente no se va. Pero pasa algo que no sé si es igual o más grave, que la gente se quede y que no cambie, y que se resista a que Cristo la transforme, y se resista a estar en los planes de Dios. Y muchas veces tenemos en la iglesia esa gente ocupando horas, y yo entiendo que nadie de los que están acá es ese tipo de gente, pero consumiendo horas y horas y horas de nuestros pastores y haciéndoles salir canas y canas y canas a nuestros pastores, en vez de nosotros estar recibiendo para ir a dar a las calles, ¿no? Entonces, la mentalidad del administrador lo que dice es que la única forma de que una iglesia crezca es fortaleciéndola internamente. Esa es la única manera. Y hasta que vos no estés fuerte espiritualmente, mejor no te lances a buscar otras personas, otras tierras, porque eso es muy arriesgado. En cambio, la mentalidad del misionero lo que está diciendo es que no hay forma de que esta iglesia crezca si no seguimos predicando. Y yo quiero que vos entiendas eso, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a las ovejas que Dios nos da, claro, pero no podemos dejar nunca de predicar. No es que hay una temporada para discipular y una temporada para predicar. La palabra de Dios que dice, vayan, prediquen el Evangelio y hagan discípulos enseñando. Es algo que hacemos continuamente. Entonces, si vos como líder solamente estás como un líder de grupo pequeño, solamente discipulando cristianos, yo te digo, te falta el 50% de tu ministerio. Tendrías que estar predicando el Evangelio. Y no hace falta que el pastor te nombre evangelista. Vos podés seguir predicando el Evangelio de Cristo y haciendo discípulos continuamente. Esta inercia, este impulso del Espíritu es algo que nunca debe parar. Está destinado a nunca parar hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Y cuando paramos, no es que nos pasa algo que podemos ver, sino que lo que pasa es que el Espíritu Santo deja de hablarnos y nos comenzamos a enfriar.
y dejamos de recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces el Espíritu Santo es un caballero, pero claramente tenemos que acordar con Él para caminar en sus propósitos. Entonces no podemos conformarnos, tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo todos los días. Como decía, no hay temporadas, sino que es algo que nunca tenemos que dejar de hacer. Y qué importante es entender esto, ¿no? Que no es que es un día de evangelismo o un evento de evangelismo o ahora que tenemos nueva fuerza salimos a evangelizar, no, es algo que tenemos que hacer continuamente. Una de las cosas que uno descubre como evangelista, pastor evangelista, es que necesita confiar en que el fortalecimiento de la iglesia lo da el Espíritu Santo. Por más intentos y programas de discipulado y de sanidad que vos hagas, tarde o temprano te vas a dar cuenta que si el Espíritu Santo no está obrando en la vida de las personas, fortaleciéndola, va a ser algo realmente que no tiene sustento, va a ser algo artificial. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo es el que fortalece a las iglesias. Yo estoy convencido de que esta dinámica de fortalecimiento del Espíritu Santo ocurre cuando una iglesia nunca renuncia a su misión de seguir predicando el Evangelio. Cuando dejamos de predicar, y esto es algo que yo creo con todo mi corazón y lo he experimentado en mi iglesia, cuando dejamos de predicar, dejamos de crecer. Pero no digo numéricamente, que es una obviedad, dejamos de crecer espiritualmente en la iglesia. Yo siempre cuento este testimonio que me impactó mucho de Bill Johnson, cuando comenzaron a tener esos avivamientos del Espíritu Santo, esos derramamientos del Espíritu Santo, cuando tenían manifestaciones muy poderosas dentro de la iglesia. Un día el Señor, a través de un evento medio raro, en realidad fue de una paloma, un día si quieren se los cuento con detalle, pero la palabra de Dios básicamente fue esta: si vos no sacás la gloria del templo, la gloria se va a morir, se va a diluir. Yo quiero decirte esto, nosotros tenemos que estar constantemente dando de lo que hemos recibido. ¿Para qué? Para recibir lo nuevo que Dios tiene. Si vos te guardás el maná espiritual de una reunión, se te va a pudrir, pero si vos lo compartís, siempre va a haber más e incremental para tu vida. ¿Cuántos dicen amén ahí en su lugar? Cuando dejamos de predicar, decía, dejamos de crecer internamente en la iglesia. Algunos ejemplos de esto. La gente se comienza a enfocar en sí misma. Una iglesia que no predica es una iglesia de las personas que solamente piensan que son ellos y sus problemas y sus necesidades y sus cuestiones, y cada vez se vuelven más exigentes de los pastores y de las iglesias. En vez de estar en una posición de dar, están todo el tiempo en una posición de recibir, claro, porque los mal acostumbramos. Y se enredan una y otra vez con los mismos problemas. La fe de la gente no crece, no es estirada y no evidencia milagros. El ministerio es solamente de unos pocos, los que pueden agarrar el micrófono o los líderes, pero no es el ministerio de toda la iglesia, simplemente porque no hay lugar de servicio. El liderazgo, y esto es muy importante, el liderazgo cuando no tenemos esa dinámica de predicar, el liderazgo se embota y pierde la dependencia de Dios a lo desconocido. Esto es como si agarrás un grupo de soldados, de generales, los sacás de la trinchera, de la acción, de la batalla y los metés en un cuartel, ¿no? Es decir, no, solamente por unas semanas y pasan meses y van perdiendo el contacto con la batalla, ¿no? Con esa adrenalina de la batalla. Lo que termina pasando es que se empiezan a confiar en ellos, dejan de confiar en el Espíritu Santo, tienen temor a los desafíos y los dones espirituales se comienzan a desafilar. Cuando vos no usás tus dones espirituales, cuando vos no usás tu fe, se comienza a desafilar. ¿Esto qué quiere decir? Que comienza a ser inefectiva. Y una cosa muy importante es que nos anclamos, o sea, nos quedamos anclados ante la falta de crecimiento de la gente. A mí me asusta muchísimo y yo siempre le pedí a Dios decir, bueno, yo quiero amar a la gente, yo quiero darle oportunidades a la gente como Dios me dio a mí,
Pero ¿cuántos saben que, que llega un momento donde vos no podés estar años lidiando con los problemas de una persona? Entonces el Señor te dice, yo tengo tanta gente que se muere que no conoce a Jesucristo. Yo no estoy hablando de abandonar a las personas, te estoy diciendo que hay personas que tienen el privilegio de conocer a Cristo, de venir hace años a la iglesia, haber escuchado cientos de prédicas, de haber recibido palabra del Espíritu Santo, milagros en su vida, y aún se niegan a dejar el desierto, y aún no quieren entrar en la tierra que Dios tiene. Entonces muchas veces como líderes el diablo lo que nos hace es dejarnos enredados y anclados hasta esa falta de crecimiento de la persona. Entonces nosotros nos quedamos en el mismo nivel que la persona. Pero ¿cuántos entienden que el Señor quiere que nosotros estemos dinámicamente avanzando? Ahora quiero ir a la base bíblica de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque claramente puede decir, bueno, Sebastián, qué linda opinión que tenés en esta mañana, pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Lo que yo puedo ver, y aprovecho para decirles, estamos preparando una materia nueva en EMUBA, que es Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Que es todo un estudio dinámico y práctico de los hechos de los apóstoles, pero que lo hemos llamado Hechos del Espíritu Santo. Y es una materia nueva que vamos a tener ahora el segundo semestre, que la van a estar cursando, así que prepárate porque esa materia es fuego puro. Entonces, lo que yo estoy viendo en este patrón de la iglesia primitiva en Hechos es que cada salida misionera de la iglesia primitiva, sí, cada salida misionera trajo salud espiritual a la iglesia. Es tremendo ese principio espiritual, porque a veces creemos que es una cosa o la otra. O somos una iglesia saludable espiritualmente y santa, o somos una iglesia que predica. Entonces vos encontrás todo el tiempo esa crítica, ¿no? Donde decís, claro, ellos son re santos pero no predican. O ellos predican pero tienen toda gente que quizá no camina firme con el Señor. Pero encontramos el patrón en Hechos de que la iglesia primitiva, a medida que iba avanzando en esta mentalidad misionera, iba fortaleciéndose cada vez más, iba pisando cada vez más fuerte y traía salud espiritual, además de crecimiento, a la iglesia. Ahora, estas salidas misioneras de la iglesia primitiva, que fueron causadas por Dios, fueron causadas en la mayoría, por no decir el 100% de las veces, por persecución. La persecución es un empujón de Dios, un empujón del Espíritu Santo de no te vas a quedar acá. Yo te dije que era desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que si vos estás cómodo en Jerusalén, el Espíritu Santo dijo, no, yo te voy a sacar de acá. Y ahora vamos a ver que lo sacó de Jerusalén con persecuciones, ¿no? Ahora los discípulos no dijeron, no, bueno, es muy complicado, mejor nos quedamos. No. Ellos respondieron y estuvieron a la altura del llamado de Dios para sus vidas. Lo que me hace pensar en algo que me dijo un pastor en esta semana. Un pastor amigo me dijo esto: menos mal que tenemos una pandemia y no una persecución en la Argentina, porque si no, no sé cuántas iglesias realmente quedarían. Si la pandemia fue capaz de apagarnos tanto, de limitarnos tanto por temor a contagiarnos, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, hay gente que a mí me está diciendo, yo no me quiero bautizar porque tengo miedo de contagiarme del coronavirus en el agua? He escuchado eso, ¿sí? Y la verdad es que, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen perseguido? ¿Qué hubiesen pasado si nos hubiesen llevado presos? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen llevado a nuestros hijos? ¿Cómo hubiésemos respondido? ¿Te das cuenta que esta pandemia es una persecución light? Y es una prueba. Pero en algún momento nos puede llegar a tocar una persecución en serio. Y si no fuimos capaces de responder como Dios quiere que respondamos, ¿cómo vamos a responder cuando realmente estemos en aprietos? Entonces fíjense cómo Jesús les había dicho a los apóstoles en Mateo 28, vayan, o sea, no quédense, vayan y hagan discípulos. Quiero que entiendas esto. Toda la Biblia, desde Éxodo hasta Hechos 2, se trataba de un impulso del Espíritu Santo de atracción. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén y el templo. ¿Sí? Por eso vamos a leer en todos lados que decía que las naciones vengan al monte de Sión, que las naciones vengan al templo. O sea, todo
la historia hasta Hechos 2, el plan de Dios era vengan. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser la vidriera de Dios. Pero en Hechos 2 cambia la dirección del impulso del Espíritu y le dice, no más vengan, sino que ustedes vayan. Y ese sigue siendo el impulso de Jesús y del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y a veces yo creo que Dios hasta usa pandemias para que esto ocurra. Ahora, si nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros nos resistimos a esa dirección del Espíritu. Y lo que hacemos es, nos quedamos y le seguimos diciendo a la gente que venga. Ahora, otra vez, yo ya te dije que yo estoy de acuerdo con yo quiero tener la iglesia más linda de Argentina, la iglesia más hermosa, más atractiva, que la gente diga, wow, esto es increíble. Yo pienso todo eso también. Pero no nos olvidemos que el impulso del Espíritu Santo nunca es, yo me quedo y ustedes vengan. Porque esto no es el templo de Jerusalén. Esto es la iglesia a partir de Hechos 2, la iglesia llena del Espíritu Santo. No somos la iglesia del vengan, somos la iglesia del vayan. Entonces Jesús dice esto, dice, van a empezar en Jerusalén, después se van a ir a Judea, después se van a ir a Samaria y después se van a ir hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde, Jesús? Es que no hay límite, no hay límite hasta que Jesús te venga a buscar. Entonces, como cristianos tenemos que estar en un constante movimiento de expansión, cada vez estirarnos más para alcanzar más personas para Cristo, cruzando cualquier tipo de barreras. Entonces no podemos luchar contra ese impulso del Espíritu Santo porque nos vamos a apagar. O sea, el Espíritu Santo no es que nos va a hacer caer fuego del cielo y nos va a decir, pagano, que no querés predicar. No nos va a decir eso. No hay condenación. Pero Jesús va a decir, bueno, no querés, correte, que se lo quiero dar a otro. Entonces, no podemos luchar contra ese impulso. Un impulso que nos lleva hacia afuera. Claramente la tendencia humana, mis amados, y por eso el evangelismo muchas veces no es muy, yo diría, tan atractivo como otras cosas que podemos enseñar, ¿no? O sea, ¿quién le gusta negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús predicándole a todas las personas? Todos queremos recibir, pero por eso no es tan atractivo, pero la realidad es que nuestra naturaleza humana siempre va a tender a guardarnos, a quedarnos y que la gente venga. O sea, naturalmente nos gusta que nos sirvan y no servir. Naturalmente nos gusta que la gente venga y no que nosotros vayamos, ¿no? Esa es nuestra comodidad humana. Pero Jesús vino a romper con esa comodidad y darnos el modelo de me bajo del cielo y yo voy a donde ustedes están. Entonces quiero, apurarme un poquitito, pero fíjense esta secuencia, es impresionante. Yo no sé si vamos teniendo alguna placa, si es que tenemos, si no, no hay problema. Empieza el impulso del Espíritu Santo, el empujón del Espíritu Santo que comienza en Hechos 2, que les dice, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido, pero una vez que recibieron, salgan. O sea, el impulso es vayan a las naciones. Incluso ir a Israel sigue estando incluido en la misión de vayan a las naciones. Ahora, fíjense esto, cada vez que hubo una persecución, hubo una expansión y hubo un flujo de salud, o sea, un fortalecimiento en la iglesia. Y esa es la secuencia que vamos a estar viendo. Persecución, crecimiento y fortalecimiento en la iglesia. Claro, lo primero no fue una persecución, fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pero fíjense lo que pasa una vez que la iglesia predica el Evangelio por primera vez. En Hechos 2, 41 al 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hubo una salida misionera de la iglesia y este fue el fruto, no solamente crecimiento de 3,000, sino calidad espiritual, salud espiritual en la iglesia, comunión. Ahora vamos a la primera persecución, que es el segundo suceso histórico de la iglesia primitiva. La primera persecución que fue en Hechos 4, cuando Juan y Pedro son encarcelados y después son liberados, ¿no?
Pero después de esa persecución, que ellos dicen, todos vamos a seguir predicando, no importa el temor, no importa las restricciones, porque una cosa es no juntarnos de a 500, otra cosa es no seguir predicando el Evangelio de Cristo. Todavía no está impedido o prohibido predicar, o sí, o está en algún decreto, ¿no? Vos podés seguir predicando. Entonces dice en Hechos 4:32 al 33. Fíjate lo que pasó después de esta primera persecución. Y la multitud de los que habían creído, ¿sí? Porque esto sigue creciendo, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Vos te das cuenta cómo esto viene a destruir nuestra visión de que es o salud espiritual en la iglesia o crecimiento numérico? Dios está operando de las dos maneras, y una cosa depende de la otra. Entonces está creciendo espiritualmente, pero también está creciendo numéricamente porque estamos predicando. Y no solamente trae salud espiritual, sino que trae algo glorioso, que son los milagros. Cuando tenemos esa mentalidad misionera, que la iglesia comienza a salir, la persona comienza a experimentar milagros. Sí, aún el hermanito que hace un mes se entregó a Jesucristo y comienza a ver sanidades. Sí, pero a ver, ¿cómo puede ser? Y yo tuve 20 años para ver mi primer milagro. Es que es la dinámica del Espíritu Santo, porque la iglesia está obedeciendo al llamado. Y fíjense que en Hechos 5:12 al 16 muestra esto, lo que pasa después de esta primera persecución. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Dónde estaban los apóstoles? Seguían en Jerusalén. Ahora, Jesús no le había dicho que ellos tenían que ir a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no lo estaban haciendo. Más allá de todo esto que Dios estaba obrando, Él lo estaba haciendo solamente en Jerusalén. Pero el impulso del Espíritu quería hacer que ellos fueran más lejos. Entonces vino otra persecución en Hechos capítulo 5, esa es la segunda persecución. Y fíjense que ahora no es solamente sobre Pedro y Juan, sino que es sobre todos los apóstoles, ¿sí? Los 12 apóstoles los ponen en la cárcel. Y finalmente dice Hechos 6:7, ¿cuál fue la consecuencia de esa persecución? Que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, había una persecución. La iglesia seguía con su mentalidad misionera. ¿Y cuál era la conclusión o qué era la consecuencia? Crecimiento numérico y crecimiento espiritual. Yo no sé si vos estás entendiendo. Te estás emocionando. Si estás cambiando esta pandemia que nos vino a matar en Argentina, la iglesia, ¿te estás dando cuenta de este patrón? Hay una restricción, ¿sí? El gobierno les decía, no prediquen, la realidad es esa, no prediquen, porque no es un tema de no se junten, es no prediquen, hasta eso les decía. Ellos seguían predicando el evangelio, seguían con la visión misionera, y venía multiplicación y salud espiritual. ¿Vos te das cuenta que eso es lo que nos espera a nosotros en Argentina si simplemente obedecemos a Jesús y seguimos predicando sin parar el evangelio? Viene una tercera persecución. Esta sí que es grande. Pedro y Juan, apóstoles, pero ahora viene Satanás, dice, ahora voy contra todos. Y persiguen a todos los cristianos después de la muerte de Esteban. Hechos 8:1, lo podés ver, dice que se levantó una gran persecución contra todos los cristianos en Jerusalén. Te lo quiero traducir como yo lo entiendo. El Espíritu Santo movió el avispero. Estaban todos cómodos en Jerusalén, les iba bien ministerialmente, toda la gente, uy, qué hermosos los cristianos, tremendo, dice, la gente lo alababa, tenían autoridad, y Dios le dijo, sí, pero están muy cómodos. Y yo los voy a seguir empujando. Porque está Judea
Y está Samaria. Samaria ni hablar, era para ellos el enemigo, ¿no? Entonces fíjense que en Hechos 8:1 Dios los impulsa. Claro, vos decís, es una persecución o es una pandemia. ¿Eso viene de Dios? No viene de Dios. Ni la persecución y la pandemia viene de Dios. Pero Dios usa lo que el diablo hace para su gloria. O sea, Él tiene un sentido del humor. Porque no es que dice, Satanás te voy a impedir la pandemia, Satanás te voy a impedir que persigas a mis hijos. No. Él le dice, ¿querés hacerlo? Vas a ver cómo se te va a venir como un boomerang a la nuca. Me encanta esa, la teoría del boomerang en la nuca. Los que han visto religiones urbanas y pensamiento postmoderno recuerdan. Entonces el boomerang en la nuca del enemigo viene en Hechos 8:4 en adelante. Fíjense que dice, pero los que fueron esparcidos se quedaron en sus casas atemorizados. Dijeron, quedémonos en casa porque no es buen momento para predicar. Ya vendrán mejores momentos. Seamos obedientes a las autoridades que nos están persiguiendo, ¿no? ¿Qué dijo? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo. Quiero hacer otra vez el énfasis en esto porque a uno me dice, vos sos una anticuarentena, ¿qué sos? ¿Qué no estás diciendo? ¿Que vayamos a hacer algo loco? No. Yo no estoy hablando de reunirnos. Yo te estoy hablando que muchas veces como cristianos nos escondemos detrás del decreto y decimos, no, pero que no puedo predicar. No, pero que no puedo hablarle a las personas de Jesús. No, pero hay que cuidarse y no hay que hacer otra cosa que quedarse en su casa. Y eso es diabólico. Eso es diabólico. Eso es hacer lo que el Satanás quiere que hagas. Pero Dios lo que quiere hacer es transformar esta maldición para su gloria. Entonces dice que los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Boomerang en la nuca. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, otra vez, fíjate, de Jerusalén, Dios los impulsa con esta persecución, y no solamente ellos salen de la provincia de Judea y llegan a Samaria. Felipe llega a Samaria y dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos entienden que Argentina necesita el gozo del Señor? Que el nivel de tristeza, de silencio, de depresión, de temor que hay en las calles es una atadura del diablo que solamente la iglesia en el nombre de Jesús puede quebrar. No creas que la va a quebrar en el tiempo. Entonces Felipe va a Samaria. Yo imagino a los apóstoles diciendo, mejor quedémonos acá, porque los samaritanos, imagínate, nos van a sacar corriendo. Y dice que los recibieron y la gente estaba tan abierta, los escuchaban unánimemente. Y se llenó de gozo. Yo creo que viene un tiempo. Es el tiempo donde la gente va a escucharnos atentamente. Donde la gente va a decir, ahora sí yo quiero escuchar. Ahora sí yo necesito a Cristo. Ahora sí yo entiendo que no hay otra manera de salir de la situación en la que estoy, sino es a través de Jesucristo. Bueno, esta tercera persecución sigue en Hechos 8 con Felipe y el etíope. La primera persona que escucha de otro país. Yo imagino a ese etíope volviendo a Etiopía, a África, predicando el evangelio de Cristo. ¿Te imaginás? O sea, cómo Dios transformó la persecución. En Hechos 9, otra irrupción tremenda. Saulo de Tarso se convierte. Y en Hechos 10, Pedro y Cornelio se encuentran. Y otra vez el evangelio ya es predicado a los gentiles. Uno podría decir, bueno, pero entonces la gente de la iglesia estaba tan ocupada predicando el evangelio que era floja espiritualmente, ¿no? Y fíjate lo que dice Hechos 9:31, que en el medio de todo ese fuego evangelístico, dice entonces las iglesias, Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Yo quiero dar una palabra a todos los pastores que tienen miedo de salir de la iglesia, a los líderes que tienen miedo de salir de la iglesia porque dicen, es que no quiero darle la espalda a mis discípulos, me necesitan, no puedo estar sirviendo a la gente predicando y atrás dejar a mis discípulos. ¿Sabes lo que va a pasar?
que tus discípulos no le vas a dar la espalda, sino que tus discípulos te van a ver yendo a predicar en las multitudes, y lo que van a hacer es que te van a empezar a seguir. Ellos van a decir, yo quiero ser como él, yo no quiero quedarme en la iglesia todo el tiempo, yo quiero seguirlo a él, porque yo veo en él, lo veo a Cristo. A veces ese miedo que tenemos de darle la espalda a nuestros discípulos, porque bueno, el diablo se los va a comer crudos. Y son muy débiles todavía para salir. Imagínate predicarle a una persona, y si les agarra un endemoniado, o si un paralítico, todavía necesitan 4 años de seminario para poder... somos tan posesivos con nuestros discípulos. Pero cuando vos empezás a ser el modelo, empezás a caminar, ellos van a decir, yo quiero seguirlo. Y te van a seguir, no se van a quedar atrás. Termino. En Hechos 12 sigue esta historia, esta revolución del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita una persecución, pero envía a Saulo y Bernabé. Luego va a enviar a Saulo y a Silas. Primero a los judíos en Asia, luego a los gentiles. Viene Macedonia, viene la cárcel de Filipos, vendría Corinto, vendría el avivamiento de Éfeso impresionante. Pero en un momento, Dios le dice a Pablo, Pablo, quiero que vuelvas a Jerusalén. Quiero que pienses por un momento. ¿No es que el Espíritu Santo está impulsando a Pablo cada vez ir más lejos? ¿Cómo le está diciendo, quiero que vuelvas a Jerusalén? Porque a veces Dios nos llama a Jerusalén. La pregunta es, ¿para qué nos llama a Jerusalén? Dios nos llama a Jerusalén para ser reenviados aún más lejos, con más gracia y con más recursos del cielo. Porque Pablo llega a Jerusalén con una sola razón, y es ser enviado a Roma, al lugar que nunca había podido llegar por sus medios propios. Entonces Dios nos da la gracia del edificio de la iglesia, donde somos entrenados, donde somos fortalecidos, pero nos trae a la iglesia para ser impulsados a la misión de ir cada vez más lejos. Yo quiero decirte, no sé hasta dónde has llegado en tu nivel de evangelismo, pero Dios te dice, yo quiero que vayas más lejos. Y ese más lejos puede significar otros barrios, otras culturas, otras personas, otras naciones. Pero hasta el último día, antes de que pases a la gloria, hay más tierra y más personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que arde en mi corazón esto que te conté hace unas semanas, que claro, se vio un poquito demorado. Y quiero decirte que cada día que pasó sufría, porque sentía el temor del Señor. Este pastor con el cual hablé esta semana, este loco que nos va a acompañar en este proyecto, me dijo, pero esto hay que hacerlo ya. Si lo haces en un mes, se va. Esto hay que hacerlo ya. Y me puso más nervioso de lo que estaba, ¿no? Porque yo tenía ese nerviosismo, pero a ver, no es un nerviosismo de, ay, me falta la plata, un nerviosismo de, Señor, esto hay que hacerlo ya, porque la gente se pierde ya. Es el momento ya, la cosecha está ya. Y este pastor me dijo, hay que hacerlo ya. Y me mandó un video, ¿no? No lo puedo pasar acá porque no me deja, pero es muy humilde. Pero ese video era un video de él subiendo a la terraza de su casa. Él está justo en un barrio donde está rodeado de edificios de 20 pisos, 30 pisos con balcones. Y en el medio está su casa ahí. Y este loco para Cristo se llevó los bafles de la iglesia, se los puso en la terraza y comenzó a predicar el evangelio. Claro, al principio nadie salía, pero después la gente empezó a salir a los balcones. Él empezó a darles el número de teléfono, él empezó a decirles, los quiero ayudar, si hay discapacitados, tengo la bandina para regalar, o sea, de todo, ¿sí? Todo lo que tuvo a mano lo ofreció para bendecirlos. Y me mandó el video de la última reunión. Él termina diciendo, Dios bendiga a Argentina y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y en ese momento se empieza a escuchar, ¿vieron esos aplausos que se escuchaban a las 9 de la noche cuando empezó la pandemia? Se empezaron a escuchar aplausos de todos los balcones, diciéndole, gracias Marcelo, gracias Marcelo, gracias Marcelo.
Es un video que dura 30 segundos, pero para mí fue un electroshock espiritual. De cuántas veces estamos esperando el momento oportuno y Dios dice, es ahora. Entonces quiero decirte esto, ¿qué va a pasar el 3 de julio? Y quiero que pongamos en pantalla, no es Santiago Maldonado el que vas a ver, es Jesús. Así que ahí se aparece en pantalla. Tenemos esa cara. Fíjate que no dice, bueno, ahí dice el logo de MUVA al costado, pero no va a estar el logo de MUVA. Esto no es en MUVA, esto no es una iglesia, esto es un movimiento. Déjalo puesto, Fede, déjalo puesto así, con la cara de Jesucristo. Porque, mis amados, lo único que necesita nuestro país es Jesús. Y el mensaje de Jesús es: Argentina, aquí estoy. Estoy para vos. Si abrís tu corazón, estoy para vos. A los enfermos, estoy para vos. A los temerosos, estoy para vos. A los que están sumidos en la depresión, no tienen esperanza, estoy para vos. A los que no tienen trabajo, estoy para vos. Yo quiero decirte un sueño loco. Yo quisiera, yo sé que grafitear es pecado, así que no voy a impulsar la grafiteada, pero no lo hagan. Pero por ahí con algún otro permiso se puede hacer. Yo sueño con esa cara en cada esquina, en cada pared, en cada pantalla de LED. ¿Vieron la cantidad de caras de Maldonado que aparecieron? Bueno, yo creo que tendríamos que quintuplicarlo. Y que en todo nuestro país esté esta cara: Argentina, aquí estoy, Jesús para vos. Y ese es el mensaje, es tan simple como eso, tan simple como eso. Vuelve, Fede. Entonces vamos a arrancar esta locura de Dios. Yo la verdad que les tengo que confesar que estoy temeroso. Y cuando Dios te llama a algo grande, uno siente diciendo: Señor, yo no voy a poder. O sea, no sé cómo hacer esto, pero yo quiero decirte que yo voy a obedecer. Y a partir del 3 de julio vamos a comenzar con este movimiento de Argentina, oramos por vos. Ya tenemos unos 20 pastores a los cuales yo les mandé una carta. Y no solamente me han dicho, bueno, quiero estar porque sos mi amigo, porque de esos hay muchos, sino que quiero estar porque yo creo que esto es de Dios. ¿Y qué es Argentina? Aquí estoy. Es un movimiento de intercesión y evangelismo que va a recorrer todos los sábados una plaza distinta en el conurbano bonaerense y en la capital federal, que por la gracia de Dios después queremos que se multiplique. ¿Y qué significa? Que vamos a estar 1 hora cada sábado, donde vamos a estar orando por la gente, por las enfermedades, predicando el evangelio. Pero por sobre todo va a ser un centro de envío, porque no podemos acumularnos en una plaza. No podemos hacer un evento en una plaza. Entonces cada uno que llegue a esa plaza impulsado por el Espíritu Santo, sea donde estemos, va a recibir una tarjeta con una misión que va a decir: anda a orar al hospital, anda a orar por esta manzana, toca timbre en este edificio, pregunta quién tiene COVID, pregunta quién está enfermo, orá atrás del portero. Bueno, hay un montón, anda a bendecir a la policía, anda a orar por los comercios de esta cuadra. Bueno, va a ser un centro de envío de misioneros urbanos desde esa plaza. Por eso nadie se va a acumular y todos vamos a estar en las cuadras alrededor de cada plaza predicando el evangelio, orando, viendo a Dios obrar a través de nuestra vida. Vamos a tener también material solamente con esta cara y con el mensaje del evangelio del otro lado para que la gente pueda entender. Ahora, lo bueno de esto es que hay muchas iglesias que ya lo están haciendo, pero anhelamos con esto que sea un despertador espiritual para cada ciudad, no solamente para cada iglesia, sino para cada ciudad. Y que una vez que pase ese pequeño evento de Argentina, aquí estoy, las iglesias de la zona digan: yo quiero hacer esto. Y comiencen a hacerlo todos los sábados, todas las semanas, y que Dios comience a levantar eso. Yo tuve una visión, un sueño, donde vi cientos de iglesias el mismo sábado, con esa misma cara, predicando a lo largo y a lo ancho del país. Otra vez, no se trata de un ministerio, se trata de la iglesia uniéndose detrás de aquel que puede transformar sus vidas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Bueno, vamos a arrancar. Yo te voy a llamar y te voy a invitar solamente para esta primer parada. Y después
escuchará vos la voz del Señor que te dirá hasta dónde vas a llegar. Pero la primera parada va a ser el 3 de julio a las 16 horas y vamos a comenzar a hacerlo en la plaza de Montegrande. El 3 de julio será en Montegrande, el 10 de julio será en Capital, en un barrio de Capital, el 17 de julio será otra vez en el conurbano y así vamos a ir rotando, ¿sí? Cada sábado en una locación distinta. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos como familia de MUBA? El 3 de julio yo quiero que estés aquí en la iglesia a las 12 para tener nuestro devocional, ¿sí? Vamos a venir a Jerusalén para recargar, para llenarnos de la gracia de Dios y vamos a salir cuchillo entre los dientes para hablar de Jesucristo. Entonces a las 12 devocional, a las 14 horas vamos a tener una materia y a las 15 nos van a abrir la jaula y vamos a salir para hablar de Jesucristo, ¿sí? Quiero que entiendas esto, que no va a ser un evento con acumulación en un bar, en una plaza, porque vamos a estar todos dispersos, máximo 2 personas por toda la ciudad, así que eso gracias a Dios no va a pasar, no debería pasar, ¿sí? Pero tenemos que ser muy prolijos con eso también para dar testimonio y ser muy astutos también para seguir predicando a Jesucristo sin siquiera comprometer ningún protocolo o autorización que tengamos, ¿no? Pero que Dios nos dé la gracia para poder hacerlo. Así que ya te desafío al 3 de julio que vengas preparado ya para quedarte a las 12, después a las 2, a las 3 salimos y de 4 a 5. Va a durar solamente 1 hora en la plaza de Montegrande para llevar el Evangelio de Jesucristo. Quiero orar, quiero terminar orando por tu vida, porque yo sé que Dios quiere activar esto en nuestro corazón. De que no importa la pandemia o en el futuro, aunque sea una persecución, si nosotros seguimos predicando el Evangelio de Cristo, si seguimos con este llamado misionero, la iglesia no solamente va a crecer en número, sino que espiritualmente nos vamos a fortalecer y vamos a entrar en esa dinámica de Dios, donde las iglesias son cada vez más fuertes, cada vez más influyentes y cada vez más numerosas para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren recibir esto? ¿Cuánto te gustaría ver esto en tu iglesia? Es más, ¿te gustaría ver esto en tu ciudad? Yo quiero que sueñes por un momento. Quiero aparte decirte que está abierta toda la agenda hasta fin de año para que vos puedas plantear. Yo quiero mi ciudad, con tu iglesia podés ser iglesia anfitriona, ¿sí? Así que puedes decir, mira, yo estoy en Castelar y quiero ser iglesia anfitriona, o yo estoy, no sé, en Lanús y quiero ser iglesia anfitriona, o yo estoy, no sé, en Tortugas o en Pilar, donde sea. Y estamos armando toda una agenda de acá a fin de año, todos los sábados. Así que quiero animarte a que puedas también estar hablándole al Señor y preguntándole eso. Así que si querés ver esto en tu ciudad, cerrá tus ojos por un momento y vamos primero a decirle al Señor esto de que estamos dispuestos. Si estás dispuesta a no quedarte encerrado, a no quedarte solamente administrando, sino que estás dispuesto también a reajustar tus prioridades y decir, Señor, también además de cuidar, voy a ir a salir a los que no te conocen. No solamente es cuidar a los de adentro, sino buscar a los de afuera, mi amado. Vamos a buscar a los de afuera. Hay tanta oveja perdida, lastimada, atemorizada. Es el momento. El Señor está con nosotros. Es el Espíritu el que nos impulsa. No es una gran idea nuestra. Es el Espíritu el que nos impulsa. Que nos podamos meter en esta dinámica de crecimiento, de fortalecimiento espiritual y de milagros. Y yo quiero declarar esto. Quiero que por un momento ores por Argentina. Aquí estoy. Empezá a orar, empezá a clamar. Empezá a clamar y decir, Señor, te entregamos esta intención, este mover. No queremos que sea un movimiento humano. Queremos que sea tu movimiento que trascienda las ciudades, que trascienda las iglesias, que trascienda los ministerios, Señor, a lo largo y a lo ancho de este país. Señor, que el mensaje de Argentina, soy Jesús, aquí estoy para vos, estoy para tu necesidad, estoy para tu salvación, estoy para tu sanidad, Argentina. Que este mensaje de parte de Dios recorra
cada rincón de nuestro amado país, de norte a sur, de este a oeste, que sea llena Argentina del conocimiento de Jesucristo. Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te presentamos a Argentina, aquí estoy. Señor, gracias porque vos nos enseñaste a celebrar y a gozarnos en los días de los pequeños comienzos. Y este es un pequeñísimo comienzo, Señor. En lo humano no tenemos la fuerza, Señor. Si hacemos los cálculos, no nos da, Señor. Pero te damos gracias porque vos sos el Dios que nos impulsa. Y vos solamente querés un corazón, Señor, que esté dispuesto y disponible para vos. En esta mañana te decimos, heme aquí, Jesús. Yo quiero ser testigo de ti. Quiero hablar a la gente de ti. No me quiero quedar más encerrado. No me quiero quedar más en Jerusalén. Yo quiero cruzar las barreras, aún las que me incomodan, las que me dan inseguridad, Señor. Primero quiero, Señor, sortear la barrera de mi corazón, la barrera egoísta, esa barrera de autopreservación, Señor. Perdónanos por considerar nuestra vida más importante, Señor, que tu causa. Señor, en este tiempo, ayúdanos a no confundir ser responsables con ser temerosos. Señor, echamos fuera todo espíritu de temor en nuestra vida, todo engaño del diablo. Y te pedimos, Señor, esto no te limita a vos, que tu evangelio pueda correr a través de nuestra vida. Que la gente pueda escucharte, Señor. Tanta gente que está sufriendo, Padre. Tanta gente encerrada hace meses en su casa. Tanta gente, Señor, muriendo de hambre, enferma, Señor. Gente con su mentalidad dañada, Señor. Sus emociones dañadas. Tantos niños, Señor. Señor, unginos para esta hora, Padre amado. Señor, pon en nosotros, Señor, el querer y el hacer. Y te entregamos todo este mover, Señor, para que vos le des dirección y que vos, Señor, lo hagas crecer de acuerdo a tu voluntad. Y que te lleves toda la gloria de todo lo que hagamos. Solo para ti, Rey de Reyes. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, dos cosas rápidas. Primero, te voy a estar compartiendo los apuntes de esta prédica a todos los alumnos de presencial. Se lo vamos a estar mandando como para que los puedas tener. Importante eso. Y bueno, si hay alguien que no sea de presencial que esté acá, puede pedírselo a Lali y te mandamos los apuntes, no hay ningún problema. Y lo segundo importante es que queremos que te anotes, ¿sí? Va a haber un link que Lali va a estar pasando para que vos te puedas anotar para servir, ¿sí? Para predicar ese 3 de julio. Queremos saber cuántos de ustedes van a estar disponibles para estar en esa hora de 4 a 5, prepararnos. Hay muchas cosas para hacer. Hay toda una parte social de donaciones. Hay una movida muy grande alrededor para prepararnos para ese evento. Así que si estás dispuesto, y algo importante, esto no es para una iglesia o para una ciudad. Después lo vamos a ir replicando en cada ciudad. Entonces, vos hoy te toca estar en Monte Grande. El día de mañana un hermano va a estar en tu ciudad y el otro hermano en la otra ciudad. Vamos a hacer esto unidos como cuerpo de Cristo. Amén, para el reino. Te bendigo, que tengas una hermosa tarde y si Dios quiere, ya nos vamos a ver directamente el día 3 de julio para el devocional y después toda la aventura que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga, los amo con todo mi corazón, que tengan una hermosa tarde.